Tenemos el gusto de saludar la mañana de hoy a Eduardo Sáenz. Él es economista, doctor en historia, fue profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, profesor visitante en universidades en Estados Unidos, es un estudioso e investigador de los temas del narcotráfico, autor de varios libros sobre este tema, y el más reciente se titula Conexión Colombia, una historia de narcotráfico entre los años 30 y los años 90. Eduardo, es un gusto saludarlo. Mariana, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, usted señala en la presentación del libro el largo recorrido por Colombia en estos avatares del narcotráfico desde la década de los años 30 del siglo pasado. Y pues ahí incluso señala, establece que los orígenes del narcotráfico en Colombia no se remontan a comienzos de los años 70, sino que la historia viene de mucho antes. La primera pregunta que quiero hacerle, Eduardo, es sobre las fuentes, la documentación que fue el insumo para la elaboración de este libro. Sí, mire, eh, incluso le quiero contar cómo llegué a este estudio, porque también tiene que ver con las fuentes, con la pregunta, y tiene que ver con cómo uno se mete en un tema histórico muchas veces por accidente. Resulta que yo hace muchos años estaba escribiendo un libro sobre los años 50 en Colombia, temas del empresariado industrial, la diplomacia, la política, y estaban los archivos nacionales norteamericanos. Y simplemente de casualidad vi el título de un fondo que decía Colombia Narcotics y aparecía años 30, años 40, años 50. Dije, ah, qué interesante. Entonces me acuerdo que yo fotocopié esos documentos y con esos documentos por allá en los años 90 los traduje, los edité y los publiqué en una revista de la Facultad de Ciencias Económicas y también di una charla en un seminario que organizaba el CES de la Facultad de Ciencias Humanas. Lo que me llamó también la atención en los documentos era que en el año 56 habían capturado a dos hermanos antioqueños en La Habana con heroína. Y esos hermanos se llamaban Rafael y Tomás Herrán Olózaga, de la crème de Medellín. Por el lado de Herrán eran descendientes directos de dos presidentes del siglo XIX caucanos, y por el lado Olózaga eran primos de los Echavarría Olózaga, los industriales. Entonces yo dije, bueno, algún día retomaré estos documentos y les seguiré los pasos. Eso hice en el 2002, que salía sabático, y entonces traté de seguirle los pasos en Cuba, pero encontré tanta documentación en los archivos nacionales de Estados Unidos sobre la Cuba anterior a la revolución, que con esos documentos, más los documentos del Archivo General en Cuba, escribí un libro sobre Cuba que se llamó La Conexión Cubana. Y dije, bueno, algún día retomaré el tema sobre Colombia. Y después de que terminé el libro sobre Cuba, retomé el libro sobre Colombia. Entonces, ahí viene lo de las fuentes. Las fuentes, entonces, inicialmente fueron los archivos nacionales en los Estados Unidos, y también para el caso de Colombia, el Archivo General de la Nación, que es excelente, el Archivo de la Presidencia, que tiene los documentos de la presidencia a partir del año 70 del siglo XX, el Archivo de la Cancillería en Bogotá, pero también los archivos norteamericanos, además del archivo, de los archivos nacionales. Miré como 15 archivos en Estados Unidos, ¿no? Archivos judiciales para la Corte del Distrito Sur de la Florida, el Distrito Oeste de Nueva York, archivos municipales de Miami, de Nueva York, archivos estatales tanto de la Florida como de Nueva York para las redes de los colombianos en Miami y en Nueva York, y los archivos presidenciales de los presidentes norteamericanos, desde Richard Nixon hasta Bill Clinton,
porque el libro para en los años 90. Entonces sí, vi un montón de documentación, ¿no? Tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Eduardo, bueno, ya entrando en materia del libro, usted en los capítulos 1 y 2 nos habla acerca de esta prehistoria, ¿sí? Del narcotráfico, la prehistoria de la marihuana y luego la prehistoria de las drogas psicoactivas. ¿Qué caracterizó esas etapas? ¿En qué sentido caracterizó? ¿Cantidad? ¿Penetración? Sí, mire, lo que pasa es que, por supuesto que lo que yo llamo la prehistoria, y lo llamo prehistoria no porque no haya récords escritos, porque la prehistoria se trata de eso, porque precisamente lo estoy haciendo basándome en récords escritos, es de que el narcotráfico no surgió de repente en Colombia. Hay autores que incluso plantean que el narcotráfico surgió a comienzos de los 70, que cuando los narcos chilenos fueron perseguidos a comienzos de los 70, los colombianos de repente vieron la oportunidad de meterse en el negocio. Y lo que yo digo, no, mire, es que ya había narcotráfico, ya había consumo de droga, ya había el desarrollo de ciertas redes, obviamente pues muy pequeñas comparadas con lo que vendría después a partir de los años 70. Y el narcotráfico y el consumo se daba en el caso de la marihuana, ¿no? Tanto en la costa como en el interior del país. Y las drogas psicoactivas, que generalmente no se fabricaban en Colombia, eran las drogas inicialmente que venían por conductos legales con fines médicos, ¿no? Los opiáceos, y que eran robadas, sustraídas de los barcos que llegaban, digamos, en los años 30 de Alemania para ser desviadas al consumo ilegal, ¿no? Entonces, y lo que también vi es que ya empezaba a haber exportación, ¿no? Poca, pero la había. Los norteamericanos que han vivido obsesionados con el tema del narcotráfico, les preocupaba siempre, desde hace ya varias décadas, que Colombia, por la proximidad al canal de Panamá, se convirtiera en un país que traficase drogas, que fuese desestabilizador de la región, que los narcóticos que se robaban de lo que llegaba de Europa fuesen reenviados a los Estados Unidos. Eso no lo vi yo para la primera mitad del siglo XX, como si sucedía de lo que llegaba a Cuba, que se reenviaba a los Estados Unidos. Eh, pero también lo que yo sí vi es que el mercado de consumo por la marihuana se iba aumentando paulatinamente durante el siglo XX, y ya había un buen consumo en varias regiones del país. Consumo que después se disparó hacia finales de los 60, comienzos de los 70, por el efecto de demostración de la juventud norteamericana, etcétera, etcétera. Pero ya había, ¿no? Y eran círculos diferentes a lo que vendría después. Eran círculos más bien marginales en la costa, entre marineros, en los prostíbulos, y en el interior del país, por ejemplo, entre los trabajadores en el campo cafetero. También vi mucho eso. E incluso vi con el comienzo de la Revolución Cubana esa asociación que se había tenido de la marihuana y la violencia, una asociación que nunca se demostró, pero que venía de Estados Unidos y que también se copió en otros países latinoamericanos. Y entonces, de cierta manera, había políticos, había empresarios que establecían una relación entre la marihuana, la revolución cubana, etcétera, etcétera. Eso no tenía sentido, pero lo que sí era cierto era que la marihuana se consumía, digamos, en los campos cafeteros, y eso era una preocupación para la gobernación del departamento de Caldas, ¿no? Que además veía una conexión política que no existía, ¿no? Eduardo, usted ya nos ha mencionado las redes, ¿sí? Había unas redes de cubanos, había redes también de norteamericanos.
norteamericanos, perdón, de colombianos a su vez, en los años 60. ¿Cómo operaban esas redes? Sí, mire, eso ahí, lo interesante es lo siguiente, eh, porque es que una pregunta que uno tiene cuando trabaja estos temas es por qué Colombia se convirtió en un centro tan importante del narcotráfico, ¿no? ¿Por qué no otros países? ¿Por qué no Ecuador? Ecuador en los años 50, el puerto de Guayaquil era muy importante en la exportación de opiáceos, ¿no? ¿Por qué no Venezuela, nuestro vecino? ¿Por qué no los países centroamericanos? Y lo que yo también veo, y en eso fue interesante estudiar las redes que se fueron formando en los años 60, es que yo me metí en los archivos judiciales, además de la prensa, pero mucho en los archivos judiciales de, del distrito sur de la Florida, que es pues Miami, y del distrito este de Nueva York, que es Brooklyn, ¿no? Por donde llegaban las drogas. Y lo que es interesante es que los norteamericanos dedicados al negocio en los años 60 de diferentes sustancias, pues eran residentes de su país. Los cubanos norteamericanos que habían salido de Cuba y se habían establecido en Estados Unidos también eran residentes. Y los colombianos eran los totalmente extranjeros. En los años 60 aumentó la migración de colombianos hacia Estados Unidos, ¿no? 60 y 70, pues yo mismo, mi familia, nosotros emigramos a Estados Unidos en el año 71, no éramos narcos, pero entre esa migración de colombianos se fueron desarrollando redes, ¿no? Y yo miré esas redes y lo que me llamó mucho la atención era que en Miami, cuando a una persona la capturaban, podía salir bajo fianza mientras se le hacía el juicio. Si era cubano norteamericano o si era norteamericano, pues se quedaba porque ese era su país e iba a juicio. Algunos se escapaban, pero si era colombiano, generalmente se escapaban, ¿no? Era muy, muy fácil y en Estados Unidos no había controles de emigración. Los hay de inmigración, pero no de migración. Así que usted pagaba la fianza o se la pagaban y lo primero que usted hacía era comprar un tiquete aéreo e irse al aeropuerto y regresarse a Colombia. Entonces, digamos, eso ayudó a la impunidad de las redes de colombianos. ¿Y por qué ayudó a la impunidad? Porque ellos regresaban a Colombia y en Colombia no les pasaba absolutamente nada. Entonces, es importante para ir entendiendo por qué los colombianos fueron cogiendo fuerza desde ese entonces, porque tenían una impunidad casi que absoluta al regresar a Colombia. Mire, yo, por ejemplo, que es otra pregunta que uno se debe hacer, porque hay mucho narconacionalismo en Colombia. Yo recuerdo cuando yo terminé el libro sobre Cuba, hice una presentación en mi facultad, en Ciencias Económicas en la Nacional, y de repente un profesor, y el libro es sobre Cuba, muy molesto, se para y me dice, Eduardo, es que usted habla de los narcotraficantes latinoamericanos. ¿Cuándo ha visto usted un narco gringo en la cárcel? Entonces yo le dije, no, yo jamás he visto un narco gringo en la cárcel por una razón muy sencilla, porque nunca he ido a las cárceles norteamericanas a entrevistar narcos, pero por supuesto que hay por montones, ¿no? Y le puse un ejemplo que después utilicé para el libro sobre Colombia, y esto ya fue de los años 70, cuando reventó el boom, o más bien explotó el boom de la exportación de marihuana, ¿no? Eh, Desde Colombia había empresarios de la marihuana, especialmente en Santa Marta, como un señor Dávila Jimeno, que era el que acopiaba la marihuana y se la vendía directamente a los norteamericanos que iban en aviones de C3 y aterrizaban en cualquier lado, o la metía en barcos, ¿no? Y resulta que uno de esos barcos fue capturado llegando a los Estados Unidos y se fueron a la cárcel
absolutamente todos. Los gringos que iban a recibir la marihuana en Estados Unidos, que eran a su vez una organización, los marineros colombianos que iban en el barco, y a Dávila Jimeno no le pasó absolutamente nada, porque estaba totalmente protegido en Colombia. Y la otra cosa de que condenan solamente los colombianos no era cierto. Los gringos, los de la banda en Estados Unidos, los capos allá se fueron para la cárcel y pagaron penas largas. Los marineros pagaron penas cortas porque no eran sino pues instrumentales. Y Dávila Jimeno, pues no sé si todavía vive, ¿no? Pero pues siguió tranquilo en Santa Marta gozando de su fortuna y de sus conexiones sociales locales, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Que esa impunidad que había en Colombia y esa aceptación contribuyó a que en Colombia se fuese consolidando el narcotráfico como una actividad ilegal, pero que sin embargo no tenía mayor condena en Colombia. Y cuando llegó esa condena y esa presión a Colombia, bueno, ya nos estamos metiendo de los 70 para acá, fue por la presión norteamericana, así de sencillo, ¿no? Eduardo, quiero que pasemos ahora al tema, pues, de la guerra contra las drogas. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál es su opinión sobre la efectividad o no de esta guerra contra las drogas? Y también si nos puede mencionar algo acerca de esas tensiones que pueden persistir entre Colombia y Estados Unidos, pues, en este contexto, en esta guerra contra las drogas, pues, que no ha sido muy efectiva. Vea, yo de efectividad y lo del futuro no quiero entrar a mucho a especular en eso, porque es otra temática y no es la que yo me propongo por historiador, por saber qué pasó y tratar de entender por qué. Mire, cuando Nixon declaró la guerra contra las drogas en el año 69, él no estaba teniendo en cuenta Colombia, ¿no? En ese entonces las preocupaciones norteamericanas se concentraban en los opiáceos. eh, Se cultivaba la amapola en Turquía. A propósito, la portada del libro es una portada muy linda. Ponen la amapola, ¿no? Aunque pues también, también con los opiáceos se ha trabajado en Colombia, no tanto como con la marihuana y la cocaína, pero bueno, por hacerle publicidad al libro. Y entonces para Nixon los países que tenía en mente eran Turquía, que cultivaba la amapola, y Francia, donde se procesaban especialmente, ¿no?, los opiáceos. Y por otro lado, México con la marihuana. Colombia en el 69 todavía no estaba en el radar norteamericano. Poco a poco se fue metiendo, ¿no? Eh, pues en cuestión de meses, tampoco es que se han demorado mucho, en el mismo gobierno de Nixon que coincidió con el gobierno de Misael Pastrana, ¿no? Pastrana, pues los gobiernos colombianos pues saben que están dentro de la órbita económica norteamericana, geopolítica, casi que hasta cultural, ¿no? Por la tremenda influencia de los Estados Unidos en América Latina, los flujos de personas de Colombia hacia Estados Unidos, no tanto migrantes como estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia sabe muy bien dónde está parado, pero al mismo tiempo Colombia tampoco es un incondicional de los Estados Unidos. Entonces, Pastrana, padre, Misael Pastrana, los norteamericanos pusieron presión para que se reorganizaran las aduanas, se crearan organismos contra el narcotráfico y Pastrana lo siguió sin mayor contradicción. Después, cuando llegó López Miquelsen, la cosa fue a otro precio, ¿no? López Miquelsen incluso señaló que era Estados Unidos el que corrompía a Colombia y no Colombia a Estados Unidos, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Eso no tiene sentido, pero es la manera en que los dos gobiernos lo miraban. Y cuando el programa 60 Minutos de la cadena CBS sacó un especial sobre el narcotráfico en Colombia durante el gobierno de López, donde caía gente muy importante,
¿no? Incluso el ministro de Defensa lo acusaban, pues fue una tremenda tensión entre los dos países, con las consabidas declaraciones de siempre: a mí que me investiguen, decían algunos, otros pedían un certificado de buena conducta, o sea, investíguenme y verán que no tengo nada, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hubo roces. Ahora, en cuanto a la tal guerra, ¿no? Porque la guerra contra las drogas literalmente en Colombia adquirió ribetes de violencia en los años 80, cuando el grupo de narcotraficantes de Medellín, organizados por Pablo Escobar, se organizaron, valga la redundancia, como los extraditables, y empezaron a poner bombas por todos lados para presionar que se aboliese la extradición en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que yo veo ahí? La prohibición, que no es solamente norteamericana, ojo, la prohibición a comienzos del siglo XX fue también resultado de la presión de los mismos chinos, ¿no? Que tenían un tremendo problema de consumo de opio. También tenían que ver los británicos, también tenían que ver los norteamericanos, pero con el tiempo se volvió casi que una bandera norteamericana. Pero dentro de esa bandera casi todo el mundo lo sigue, ¿no? O sea, pretender dentro de Colombia que va a cambiar esa agenda mundial a corto plazo es muy corta. Que si fue efectiva o no fue efectiva. No, desde el punto de vista de la producción sigue ahí, ¿no? Desde el punto de vista del control de los narcos, mire, hubo un tipo, y creo que él todavía vive, que la tuvo muy clara desde los años 70 de cuál era el problema con los grupos de narcotraficantes y Colombia, que era o es un médico británico, Peter Byrne, nacionalizado norteamericano, y que era asesor del gobierno de Jimmy Carter. Y Byrne decía, mire, el mismo Byrne yo todavía recuerdo, yo era estudiante en Estados Unidos, Byrne fumaba marihuana, ¿no? De hecho, eso era clarísimo, o sea, el tipo no es que tuviese una posición puritana anti-vicio, pero él decía, el problema con Colombia es que con el narcotráfico se está consolidando un elemento criminal que puede desestabilizar el país. Y en eso sí la tenía muy, muy clara, ¿no? Eh, y entonces para él lo importante era frenar ese elemento criminal, no que los muchachos fumaran marihuana, sino los grupos que se estaban formando alrededor de la exportación de las drogas, ¿no? Eh, ¿En qué sentido, si se puede hablar de algo positivo de la guerra contra las drogas, se puede hablar? Que desde el punto de vista político, los norteamericanos, y uno por supuesto puede decir metidos imperiales, virreyes, etcétera, etcétera, pero ellos sí lograron frenar, y no por iniciativa de los colombianos, el creciente poder político de los narcos en Colombia, y que los narcos se acabaran de apoderar del Estado colombiano, ¿no? Mire que la destrucción de la organización de los narcos caleños no se la debemos a Samper. La hicieron los norteamericanos, quienes le impusieron a Samper, presidente muy débil después del escándalo de los narcocassettes, al jefe de policía Rosso José Serrano, quien era el agregado policial de Colombia en Washington. Y entre Serrano y Miles Frechet, ¿no? La policía colombiana más la inteligencia norteamericana fueron los que desbarataron el poder del cartel de Cali, que tenían un poder impresionante en Cali, a su vez, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de frenar la influencia del narcotráfico en la política local y nacional, digamos que el resultado, entre comillas, ha sido positivo a un costo muy alto. Ya de la supresión de las redes del narcotráfico, ya eso es otra cosa, ¿no? El narcotráfico sigue vivito y coleando, ¿no? Y bueno, ya ese tema, pues que lo toquen los politólogos, ¿no? Pero eso continúa.
pero sí hay algo que yo enfatizo en el libro, e incluso está en la contraportada, ¿no? Para llamar la atención de los lectores. Lo de la contraportada lo escribimos entre el editor de Planeta, él puso unas frases, yo puse otras, ¿no? Y una de las que yo puse, o sea, el editor puso este libro de obligatoria lectura para conocedores y lectores comunes y corrientes, hasta ahí el editor. Aquí sigo yo, muestra que Colombia y los colombianos no han sido víctimas pasivas del negocio del narcotráfico. Todo lo contrario, la República Sudamericana e innumerables colombianos han sido actores centrales en esta lucrativa economía del crimen, mientras buena parte de las élites colombianas han sido indiferentes y hasta cómplices en esta historia, ¿no? Eh, yo sí creo que hubo gobiernos nacionales, por no hablar de gobiernos locales, totalmente, o sea, trataron de hacerse los ajenos a esta historia. Claro que uno puede decir, bueno, ¿y por qué tendríamos que hacerlo? Bla, 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 es cosa de los gringos. Bueno, el hecho es que ha sido así. Y en ese camino se fueron consolidando los grupos de narcos y su poder político. Y los norteamericanos con su presión han logrado frenar eso, ¿no? Pues desbarataron el grupo de Cali y maniataron totalmente a Ernesto Samper y le sacaron legislación en contra del narcotráfico, como la extinción del dominio y el restablecimiento de la extradición, que no le podían haber sacado a otro presidente que no fuese tan políticamente débil como él, ¿no? Mire, le voy a poner una comparación. El domingo El Tiempo me hizo una entrevista, salió el domingo pasado, el 4 de abril. Y en la entrevista eh, toman la frase del director de la DEA en Colombia, quien se fue muy molesto de Colombia en los años 90, eh, en el año 94, al mes de haber llegado Ernesto Samper a la presidencia, el director era Joseph Toff, ¿no? Quien llevaba varios años trabajando en Colombia, llevaba muchos años en la DEA. Y yo sí recuerdo haber leído en ese entonces y lo releí para escribir el prólogo del libro. Toff salió furioso diciendo que Colombia era una narcodemocracia, ¿no? Toff no solamente reclamaba por la financiación de los narcotraficantes caleños de la campaña de Samper, aparentemente, pues según los mismos norteamericanos, Samper había recibido plata del narcotráfico desde antes de la segunda vuelta de la campaña del 94, sino que también Toff estaba muy molesto con que Gaviria, habiendo sido enterado de la existencia de los narcocassettes, se había hecho el loco, ¿no? De nuevo, usted puede decir problema de Gaviria, problema de Samper, está bien, sí, pero el hecho es que eso sucedió así. Entonces, Todd dijo que éramos una narcodemocracia. Entonces, la pregunta del tiempo, me dijeron, bueno, ¿usted opina que la palabra o el término de Todd narcodemocracia es apropiado? Y la respuesta mía fue más o menos la siguiente, mire, en un país donde el narcotráfico ha puesto al menos un presidente, al menos, ¿no? Donde el narcotráfico y el paramilitarismo, que también han ido de la mano, han puesto, según los mismos paras, un porcentaje altísimo del Congreso, donde los jefes paramilitares se presentaron en el Congreso durante el gobierno de Uribe, ¿no? Y fueron aplaudidos como cualquier líder político, etcétera, etcétera. El término narcodemocracia que usó Toff puede ser hasta poco generoso. Yo a veces utilizaría el término narcocracia, ¿no? Yo sé que eso los pondría mucho más bravos, pero es algo que sí tenemos que reconocer, ¿no? Que la influencia de esta gente y la tolerancia de la sociedad es impresionante. Quizás para la gente en Bogotá eso no sea tan obvio, pero para quienes vienen de regiones
penetradas por el narcotráfico, donde uno puede entrar a ser un quién es quién en las sociedades locales y el narcotráfico, como el Valle del Cauca, como Pereira, donde yo me crié, uno tendría una imagen muy diferente a la que se puede tener tomándose un café en el Starbucks del centro del Parque La 93, ¿no? Pues yo ya he tomado café, ¿no? Pero digo yo que es otro mundo, ¿no? Entonces, y sí, yo sé que muchos académicos se molestarían cuando uno señala eso, pero es cierto desafortunadamente. Mire, en los años 70 se propuso, y con mucha seriedad por parte de líderes empresariales, legalizar el narcotráfico, pero no legalizarlo para evitar conflictos, no, o sea, para evitar peleas, no, lo hacían con fines tributarios. Fabio Echeverry Correa, uno de los principales apoyos de Álvaro Uribe, al fin lo mencioné, eh, en, en sus campañas presidenciales, ya era presidente de la ANDI en los años 70. Y Fabio Echeverry Correa propuso legalizar la marihuana para cobrarle impuestos a los marimberos, para que así los industriales pagaran menos impuestos, ¿no? Leonidas Londoño y Londoño, del clan de los Londoños, poderosos cafeteros de Manizales. Eh, Él es el tío de Fernando Londoño, ¿no? Que fue ministro de gobierno de Uribe. Leonidas Londoño propuso también en los 70 legalizar la marihuana para cobrarles impuestos a ellos y bajárselos a los empresarios. Fíjense que hay formas más creativas de hacer reformas tributarias. Hoy en día quieren grabar la clase media, ¿no? En ese entonces querían grabar a los marimberos, ¿no? No son los mismos, pero son sus hijos y sobrinos los que hacen esas propuestas. Y lo vean como algo muy natural, ¿no? Como algo muy, muy natural. Y bueno, también uno podría decir que, bueno, es una cosa pragmática, como decía el mismo Echeverry Correa, nos ahorramos los conflictos y por otro lado tenemos una fuente muy importante de ingresos. Pero había ahí un pequeño problema, un gran muro, y es que tanto Estados Unidos como el resto del mundo no se iban a aguantar eso. Entonces no podía legalizar, y menos legalizar con fines tributarios, algo que en el resto del mundo se perseguía y se sigue persiguiendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que van sumando a la tolerancia de los colombianos ante el narcotráfico, ¿no? Y a lo que llegamos, ¿no? Eduardo, y quiero hacerle una pregunta ya de cierre, y Sí. es esta historia del narcotráfico que usted nos presenta. ¿Cómo nos ayuda a entender el fenómeno del narcotráfico hoy en día? ¿Cómo nos ayudaría, por ejemplo, a entender la geopolítica actual del narcotráfico? Bueno, ahí sí, de nuevo, pregunta de politólogo, que la puede hacer en el instituto donde usted trabaja, ¿no? Uno como historiador mira los archivos, se ciñe estrictamente a ellos, porque la información es el laboratorio donde uno trabaja, pero uno, y al menos yo lo he tratado de hacer siempre, no trata de derivar lecciones. Uno dice, mire, he aquí lo que yo he encontrado. Eh, pues que otros utilicen esa información, ¿no? El, Vea, en primer lugar, varios expresidentes ahora, pues sí, aparecen muy contrarios a la política prohibicionista, ¿no? Cardoso, el mismo César Gaviria, creo que también Salinas de Gortari, ¿no? Pero en su época no eran tan prohibicionistas porque eran presidentes y les tocaba adaptarse a ese juego geopolítico con los norteamericanos. Que a propósito, Gaviria lo supo jugar muy bien, porque César Gaviria eh,
llegó, él fue el el sometimiento a la justicia. En ese entonces se sometieron a la justicia los hermanos Ochoa Vázquez, se sometió Pablo Escobar, que el tipo siguió delinquiendo y pasó lo que pasó, es otra cosa. Y a su vez Gaviria utilizó el tema del narcotráfico, del costo de combatir al narcotráfico para que los Estados Unidos le brindara políticas comerciales favorables a Colombia, ¿no? O sea que en eso él fue bastante hábil. Además, yo creo que él quiso también tener la política de sometimiento a la justicia casi que por físico miedo, aunque habría que preguntarle a él. Y es de que venían de matar a mucha gente y por poco lo hubieran matado a él durante la campaña presidencial. Bueno, y mataron a su jefe. Gracias entre comillas, gracias al asesinato de Galán, es que Gaviria fue presidente. O sea, él tenía muy presente que estos tipos no se ponían con dudas. Pero fíjese que él ahí lo manejó muy hábilmente. Sometimiento a la justicia y como una ficha de negociación con los norteamericanos para conseguir ciertas ventajas en el intercambio comercial, ¿no? Y ahí le voy a poner otro punto, y me disculpa que no le esté respondiendo directamente, porque cuando llegamos a lo de Gaviria, porque es algo que se está utilizando, eso sí, hasta el día de hoy, y es la pantalla del narcotráfico, ¿no? Yo no voy a entrar aquí a discutir qué tan metidos han estado los de la guerrilla con lo del narcotráfico, que si las FARC han sido el cartel más importante, tal, tal, tal. Pero lo que le quiero yo decir a ustedes es que lo del narcotráfico ha servido de pantalla política. Ha servido de pantalla política para combatir a la guerrilla y a la oposición de izquierda en general. En otras palabras, es muy fácil hoy en día echarle el San Benito de narcoterrorista a cualquiera para descalificarlo políticamente y casi que ponerlo como tiro al blanco, ¿no? Y en décadas anteriores, la guerra contra el narcotráfico se utilizó también como una pantalla para combatir a la guerrilla. Yo recuerdo muy bien que a comienzos de los años 90, en medio de los bombazos que ponía Pablo Escobar, Gaviria a su vez bombardeó Casa Verde, donde estaba el secretariado de las FARC, y empezó a salir una publicidad permanente por televisión que decía: juntos los estamos derrotando. Y ofrecían recompensas, y las recompensas eran tanto contra los narcos como contra los jefes de las FARC. Entonces mezclaban las dos cosas. Y eso porque fue muy grave, ha sido muy grave en diferentes gobiernos, porque no era solamente una guerra contra las FARC. Bueno, después de todo, las FARC se han levantado contra el Estado, ¿qué más podían esperar? ¿No? Sino represión, sino que se volvió en la época de Gaviria una guerra contra el sindicalismo y la oposición de izquierda. Yo trato mucho eso en el libro, el tema de la represión, de esas guerras paralelas, porque Gaviria pues liberalizó la economía, ¿no? Privatizó servicios como la salud, privatizó en buena parte, no totalmente por la oposición, las pensiones, eh, y tuvo una muy fuerte oposición sindical y hubo una muy fuerte represión al sindicalismo y muy fuerte represión en los campos colombianos acusando a la gente de ser guerrilleros. Entonces, fíjese cómo la guerra contra el narcotráfico fue aprovechada por Gaviria para combatir la guerrilla y para usarlo como pantalla a una muy fuerte represión que hubo en la época. El gobierno de Gaviria, mientras yo miraba los registros, la documentación del archivo de la presidencia, decía: uy, pero ese gobierno fue tan represivo como el de Turbay, que era como el que teníamos siempre en la mente, sobre todo los que vivimos la época de los años 70 y comienzos de los 80. Fue muy, muy represivo, y Colombia sí que figuró
en los radares de los organismos de derechos humanos en el mundo, como un tremendo violador de los derechos humanos. Varios académicos, entre ellos un par de colegas historiadores, y eso aparece en el libro, racionalizaron, justificaron, escondieron, ¿no?, esas violaciones a los derechos humanos. También varios profesores de la Universidad de los Andes que trabajaban para el gobierno de Gaviria. Es una cosa muy, muy impresionante, ¿no?, ver cómo los colegas se convierten en intelectuales orgánicos del poder. Claro que estoy dando una entrevista en un lugar donde no debo hablar de intelectuales orgánicos del poder, ¿no? Entonces dejémosla así. Uno de los historiadores, sí, trabajó con ustedes hace muchos años y fue el consejero de Derechos Humanos del gobierno de Gaviria, y el consejero lo que hacía era echar los derechos humanos bajo el tapete. Usaba la escobita y trataba entonces de lidiar con los organismos internacionales, y le escribía las cartas al ministro de gobierno de la época, que era Humberto de la Calle, donde Humberto de la Calle le decía a Amnistía Internacional que todo lo que ellos decían de violación de derechos humanos no era cierto, ¿no? Era una conspiración de la izquierda para desacreditar al gobierno colombiano y las grandes reformas que estaba realizando. Eduardo, pues muchas gracias por su tiempo, muchos éxitos con la difusión Diana, sí, muchas, de su nuevo libro. muchas gracias, y de nuevo pues, le agradezco a usted y le agradezco a Ricardo Peñaranda la amabilidad que han tenido en entrevistarme, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Un gusto, Eduardo. Lo mismo, gracias, buena tarde, chao.